A ver. O lo hacemos otra vez si quieres. No, es que eso ya pasó. Hola amigos, esperamos estén teniendo un bendecido día. Mi nombre es Miguel Gutiérrez, soy pastor de la iglesia Cristo es el Camino y tenemos de nuevo como invitado al pastor Luis Alberto de la Torre. Hoy nos va a contar más a profundidad el tema sobre el ocultismo, sobre lo que él estaba platicando. Va a ser un tema muy interesante. Por favor, dense la oportunidad de escucharlo. Ok, amigos, de nuevo, bendecido día, bendecida tarde o noche, no sé en qué horario estén escuchando este video. En verdad que el día de hoy tenemos una palabra de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Justamente la semana pasada estuvimos tratando algunos temas acerca de mi testimonio personal. El día de hoy el pastor Miguel ha decidido que hablemos en específico de uno de esos temas, que es acerca de las prácticas del ocultismo. El día de hoy nos vamos a dar la oportunidad de hablar un poco de mi testimonio acerca de prácticas de ocultismo, así como las consecuencias que hay en la práctica de este tipo de situaciones. Una de las cosas que quiero aclarar antes de iniciar todo, que no se trata de promover el ocultismo, sino más bien se trata de exponer este tipo de práctica. Nosotros no promovemos este tipo de práctica ya que la Biblia la condena. Sin embargo, lo que estamos buscando es exponer un engaño y una mentira que Satanás le ha hecho creer a la gente. ¿Y usted podría contarnos un poco de su experiencia en el ocultismo? Sí, claro. Mire, yo les mencionaba la semana pasada, sucede que hace aproximadamente 25 años, en una ocasión una persona me invitó a practicar la quiromancia. La quiromancia es la lectura de las manos. Entonces yo acudí con una persona que hacía este tipo de prácticas a la ciudad de Guadalajara. Recuerdo que cuando llego al lugar donde él estaba, era un lugar donde al tú presentarte te transmitía un poco de paz. Entonces yo llego y me topo con una persona que tenía su ropa totalmente blanca, de manta. La persona se veía pulcra. Alrededor de él había algunas veladoras. Entonces en primera instancia a mí me inspiró confianza, que es uno de los primeros engaños o trampas, ¿verdad? Entonces, como me inspiró confianza, fue que yo me acerqué confiadamente y cuando yo me acerco con él, le dije que yo quería que me leyera la mano. Recuerdo que en esa ocasión me cobró, eran 50 pesos creo lo que me cobró. Cuando yo me siento, él se puso de un lado de la mesa, como estamos nosotros, yo estuve del lado contrario de la mesa. Recuerdo que él me dijo que extendiera mi mano. Al extender mi mano, él puso su mano derecha empuñada sobre una veladora. Posteriormente, esa mano que él había empuñado, que puso sobre la veladora, la empezó a mover arriba de mi mano durante un lapso de tiempo. Ya una vez que hizo eso, él bajó su mano y empezó a ver fijamente mi mano y me empezó a decir ciertas cosas que habían pasado en mi vida. Así como posterior a ello, recuerdo que me empezó a decir cosas que iban a suceder. Una de esas cosas era que en mi trabajo, en un corto plazo iba a tener un ascenso de puesto. Iban a subirme el sueldo, me iban a subir de nivel en mi trabajo. Eso fue en el mes de octubre, recuerdo. Al mes y medio de que fui con él, me habla una persona que era mi jefe superior en ese entonces, que tenían un ascenso de puesto para mí, que habían visto los resultados que estaba dando, por consiguiente me querían premiar, subiéndome de puesto, así como subiéndome el sueldo. Yo recuerdo que otra de las cosas que él me mencionó en ese entonces, que en un futuro cercano me iba a ir a vivir a una costa. Y a mí se me hizo algo fuera de onda porque por mi mente nunca había pasado eso. Entonces, cuando él me dice, yo desafiándolo le pregunté, ¿y dónde está esa costa que usted dice que me voy a ir a vivir? Solo me dijo, está entre el estado de Michoacán y Jalisco. Fue lo que él me expresó. Así posteriormente, yo llevaba, recuerdo, una playera de las Chivas. No la usen, por favor. Cancelen ese tipo de cosas. Gloria a Dios. Llevaba una playera de las Chivas. Sucede que cuando yo estaba ahí, me dijo él, otra cosa te digo, las Chivas van a ser campeones. Y fueron campeones. Entonces, no, permítanme. Entonces me dijo él, las Chivas van a ser campeones. Y justamente yo dije, no, pues traigo la playera, obvio que lo está diciendo, ¿verdad? Como una manera de broma.
Sucede que cuando le menciono que el que era mi encargado me llamó para un ascenso de puesto, solamente me dijo una cosa: tienes como requisito que te tienes que mover de Tepatitlán, y hay una vacante en Manzanillo y otra en Puerto Vallarta, así de que tú elige a dónde es que te quieres ir. Yo recuerdo que le contesté que a cualquiera de los dos lugares estaba bien, y ellos decidieron enviarme a Manzanillo. Y justo cuando yo estuve viviendo en Manzanillo fue donde recordé lo que me había dicho alguna vez esta persona, que mi destino próximo iba a estar en una costa, y que estaba entre Michoacán y Jalisco, y justamente Manzanillo está en el estado de Colima, en ese lapso de terreno. Así como esa ocasión, yo también recuerdo que en el mes de diciembre justamente llegan a la final las Chivas. Y cuando llegan a la final las Chivas, esa ocasión las Chivas le ganan al Toluca en la final en el 2006. Sí, lo recuerdo. Entonces, cuando pasó eso, me vino a mi mente lo que él ya me había dicho, y así muchos otros sucesos más que él me estuvo comentando. Entonces, cuando empiezan a suceder ese tipo de cosas en mi vida, empieza a entrar dentro de mí como la necesidad de acudir una vez más para saber qué es lo que me deponía el futuro para mí. Sin embargo, dentro de mí también empezaba a obrar hasta cierto punto un temor. Ese temor me hacía detenerme porque tenía miedo que me dijeran algo malo que me iba a pasar. Entonces ya empezaba dentro de mí a haber una pequeña lucha entre la necesidad o las ganas de ir a que me leyeran otra vez las manos, así como también el temor o el miedo a no ir debido a que me dijeran que me iba a pasar algún suceso difícil o doloroso en mi vida. Ya causaba temor. Sí, un temor, la verdad, un poco fuerte, porque como yo identifiqué que muchas cosas que él me dijo eran cosas que habían sucedido, entonces yo ahora dije, si ahora me dice cosas malas, lo más seguro es que vayan a suceder, ¿verdad? Y fue por lo que en ese aspecto yo estaba en una lucha en ir, y a la vez había algo de temor que me detenía a no ir. Y cuando sucede eso, yo recuerdo que posteriormente a eso empecé a tener un poquito más como la curiosidad de acudir a ese tipo de lugares. Y así a través de esa práctica fue como inició mis prácticas en el ocultismo, todo aquello que yo llegué a hacer, que llegué a creer, porque fue algo en lo que yo creí en su momento. Y la punta de lanza para esto fue la quiromancia, que es la lectura de las manos. Gloria a Dios. Bastante fuerte. Y después de que te aconteciera eso, ¿qué cosas practicabas tú o qué llegaste a hacer, verdad? A través del ocultismo. Bien, posteriormente a esto, después de que estaba en esa lucha que le menciono, sucede que me decidí por volver a ir ahora con una persona que leía las cartas. Y fue cuando acudí con esta persona a que me estuviera leyendo las cartas, y de igual manera empezó a comentar situaciones que habían pasado en mi vida, otras que iban a pasar. Y recuerdo que posteriormente a eso acudí con una persona que leía la astrología. Esa persona en la noche volteaba al cielo, veía la posición de las estrellas, y a través de eso te mencionaba algunas cosas que venían para tu futuro o algunas otras cosas que hubieras tenido en tu pasado. Yo recuerdo que tanto en la quiromancia como en la lectura de las cartas, así como en la astrología, fueron personas diferentes, inclusive en destinos o en lugares diferentes, y las tres estaban en común acuerdo, lo que me decía uno con lo que me decía otro y lo que me decía otro. Y todas las situaciones que ellos me decían, creo aproximadamente un 90-95% de situaciones acontecieron. Y una vez que eso empezó a ganar más credibilidad en mí, me empecé a ser partícipe ahora de comprar amuletos, porque ese tipo de prácticas te lleva también a la compra de los amuletos. Entonces ya no solo iba a que me leyeran las manos, las cartas o la astrología, sino que ya también ahora compraba amuletos que ellos mismos te ofrecen. Y fue como me empecé a hacer de amuletos. Me empezaron a mencionar que ocupaba amuletos para repeler malas vibras, envidias, para repeler todo lo malo que pudiera llegar a venir a mi vida. Y fue conforme empecé a adquirir ese tipo de cosas que recuerdo en una ocasión
fui a una exposición de quiromancia, de ocultismo en la Expo Guadalajara. Y cuando llegué a ese lugar, yo iba caminando entre los pasillos cuando un señor con barba muy grande, vestido de una manera también muy pulcra, yo de ir pasando, él me habla y me dice: venga, le quiero dar esto. Era una bolsa de plástico transparente con unos 50, 60 gramos de semillas. Entre las que recuerdo había trigo, milo, maíz, cebada. Son entre las que recuerdo. Era una variedad de semillas. Entonces él me habló y me dijo: se las quiero regalar porque para que esto funcione tiene que ser gratis. Entonces él me regaló esa bolsa con semillas y me dio las indicaciones, cómo es que se usaban. Recuerdo que me dijo: si usted la debe de poner en un plato y alrededor de la semilla ponga 3 pétalos de rosa, me dice él, y usted va a atraer el amor, me dijo. Si usted dispone de 3 pedazos de metal, va a traer salud. Pero si usted dispone 3 monedas, la denominación que fuera, usted va a traer dinero. Entonces, en esa etapa yo tenía una necesidad más que todo económica. Sucede que llego a mi casa ese día en la noche, era un sábado por la noche, llego a mi casa, tomo un plato de esos platos donde depositan las tazas de café, de esos chiquitos, y puse las semillas, eran pocas, las puse las semillas y alrededor puse 3 monedas de esas semillas como él me lo había indicado y las dejé justo en la cabecera de mi cama. Pasó la noche del sábado, el día domingo, y recuerdo que el lunes en la mañana me levanto, tenía unos pendientes que resolver, y cuando me salgo a resolver esos pendientes en el trayecto, recuerdo que a la distancia aproximada de 5 o 6 metros vi como un billete de 500 pesos así tirado. Recuerdo que venía una señora con una carriola y con las llantas de la carriola lo pisó. Entonces no lo vio. No lo vio y yo lo estaba viendo fijamente y inclusive yo decía: ojalá que ella no lo agarre, pero no lo vio, ella pasó con su mirada arriba. Cuando yo llego, lo agarro el billete, me quedo un rato, a un lado había una jardinera, esperando que en una de esas llegara alguien buscándolo, que fuera de él. Porque si yo pregunto de quién es este billete, todos me iban a decir. Dueños. Inclusive hasta en una de esas, ustedes ahorita me dirían: es mío, ¿verdad? Claro que no. Bueno. Y sucede que me quedé ahí un momento. Al ver que no llegaba nadie buscando el billete, fueron algunos minutos, 15 minutos aproximadamente, me retiré del lugar. Y cuando me retiro de ese lugar, empiezo a desenvolver y eran 4 billetes de 500 pesos que estaban enrollados. Recuerdo que en ese momento, en primera instancia, yo no me acordé de lo que había puesto del amuleto para atraer el dinero. Y me fui caminando y llego y le platico a uno de mis familiares lo que había sucedido, que me había encontrado un dinero. Y como yo le había platicado a ese familiar lo que había hecho, puesto el amuleto con las 3 monedas, inmediatamente me recordó: entonces sí funcionó lo que te dio aquel señor. Sí funcionó lo que pusiste, me dijo la persona. Y fue cuando recordé: de veras es cierto. Entonces sucede que yo ahí empezó a ganar aún más credibilidad aquello en lo que yo ya había empezado a creer. Y después de eso fue que empecé a adquirir ciertos amuletos, pulseras, algunos spray que rociabas tu cuarto, que para las malas energías, para rechazar las malas vibras y ese tipo de cosas. Entonces llegó el momento que ya, aparte de que iba a practicar eso, ya tenía una inmensidad de amuletos ahí en la habitación de mi casa. Ponía inciensos, tenía amuletos en las puertas, en las cabeceras, tenía amuletos en mi cartera. Y sucede que ya tenía bastantes amuletos ahí en mi casa. Y en una ocasión, yo recuerdo que fue tanto lo que me sorprendió que funcionara ese tipo de prácticas, que yo empecé a tener un anhelo en mi corazón de querer saber más acerca de ello. Inclusive yo tuve el deseo de querer ser una de esas personas que leen las manos, que leen las cartas. Y ese deseo empezó a invadir mi vida, mi corazón.
Cuando yo empiezo a tener ese deseo, inicio a buscar dónde es que yo pudiera aprender más acerca de ello. Y como vemos aquí en esto que le estoy mencionando, fue algo progresivo, fue algo que de a poco fue avanzando y me fue invadiendo, al grado de que yo quería ya ser un iniciado en la brujería. Investigando, buscando quién me pudiera ayudar para prepararme en ello, y ahora yo poder ser una persona que leyera las manos, que leyera las cartas, o la misma astrología, que es el tipo de prácticas que yo había asistido. Y eso fue ganando cierto terreno en mi vida, y fue algo que cuando yo menos acordé, estaba totalmente adentrado en ello. Gloria a Dios. A lo que me comenta, pastor, hay un amuleto para cada situación que están pasando las personas. De esa manera los envuelven y les hacen gastar mucho dinero, me imagino. Sí, mire, habitualmente manejan cerca de 100 hasta 200 amuletos, dependiendo si tienes una problemática económica, si tienes algún problema de salud. Te practican algunas cosas que se llaman amarres. Entonces te manejan unas pulseras rojas que muchas personas traen por ignorancia. Ese tipo de pulsera roja se hacen con cáñamo. Según ese tipo de pulsera es para que se repelan las envidias de ti. Entonces es una infinidad de amuletos, sprays, medallas, pulseras, cadenas, inciensos, aceites. Son muchas tarjetas, cartas. Son mucho tipo de amuletos que se manejan. Como usted menciona, dependiendo la situación en la que tú estés, es el tipo de amuleto que se te ofrece. Y de esa manera yo habitualmente adquiría amuletos para atraer el dinero, para repeler malas vibras, porque yo pensaba y sentía que muchas personas tenían cierta envidia hacia mí. Y como ellos identificaron esa área de mi vida, fue que de ahí fue donde se empezaron a meter para ofrecerme sprays, pulseras, algunas cadenitas, algunas tarjetitas, que si yo las portaba, las traía conmigo, me iban a ayudar a repeler ese tipo de malas vibras o de envidia. Muy bien. Y cuando usted, pastor, comenzó a practicar ese tipo de cosas, ¿qué sensación había en usted o hasta dónde a dónde llegaban sus pensamientos de querer hacer cosas malas o cosas buenas? ¿Qué era lo que usted pensaba hacer si pudiera trabajar en ese? Habitualmente, cuando yo acudía a ese tipo de lugares, empecé ese tipo de prácticas. Primeramente, yo nunca pensé en hacerle a través de ello un mal a nadie. En mi corazón estaba tratar de usar eso para bien de las personas. Era lo que había primordialmente en mi corazón. Entonces, cuando yo acudía a las prácticas de ese tipo, nunca acudí para que le hicieran un conjuro, un mal a una persona. Inclusive me llegaron a proponer que si yo quería hacer un amarre para alguien que me gustara, así esa persona no quisiera andar conmigo, que ellos podían hacer un trabajo para obligarla espiritualmente y cediera su voluntad para que anduviera conmigo. Sin embargo, fue algo que nunca me llamó la atención, pero siempre en mis pensamientos era tratar de ayudarle a las personas en la problemática que estaban pasando, porque en esa etapa que yo inicié en el ocultismo, yo encontré muchas soluciones a lo que estaba viviendo. Entonces yo estaba encontrando una pequeña salida a una problemática que yo tenía, y era por lo que lo busqué. Así es, era como un engaño del enemigo, ¿verdad? Como te soluciono el problema, pero te atraigo a que practiques estas cosas. Sé que se abren puertas espirituales cuando hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, aunque en primera instancia no lo reconoces, no lo puedes detectar, porque yo esto lo asemejo mucho con las prácticas de las personas que van a un casino donde se apuesta dinero. Las personas llegan, las máquinas, los casinos les empiezan a soltar cierta cantidad. Una vez que las personas son cautivadas debido a su avaricia, entonces inicia el proceso que es lo contrario. Empiezan a quitarles, hasta llegar el momento que no solo les quitan lo que ya les dieron, sino les quitan inclusive hasta más, o si no es que todo, lo que no les hayan dado.
Y ese tipo de prácticas es exactamente igual. Primero, cuando tú empiezas a practicar, te empieza a dar, te empieza a resolver situaciones, te puede llegar a resolver o a sanar de alguna enfermedad. Sin embargo, una vez que estás atrapado en ellas, como es una práctica del maligno, del diablo, cuando una vez estás atrapado en ella, el diablo contraataca y de a poco te empieza a minar, a hurtar aquello que te había dado. Puede ser tu salud, puede ser finanzas, puede ser una relación de noviazgo, de matrimonio con alguien. Y de a poco se empieza él a llevar lo que te dio y aún se lleva más de lo que él te había dado en su debido tiempo, porque no es más que un engaño. Igual les mencionaba hace un momento, es una similitud con el casino. No son más que simples engaños del enemigo para hurtar tu tranquilidad, tu salud, tu dinero. Y como le reitero una vez más, en primera instancia, como te empieza a resolver muchas situaciones, entonces tú no crees ni por la mente te pasa que va a llegar a pasar un momento difícil en tu vida. Gloria a Dios. Y ahora que está en Cristo, pastor, ¿qué nos pudiera usted recomendar, o más bien recomendar a las personas que nos están viendo basado a la palabra de Dios, para que se retiren y se alejen de esos engaños del enemigo? Porque sé que a usted le perjudicó económicamente, pero más allá de lo económico, también espiritualmente pudo haber causado un daño en usted. No sé si nos podría citar algunos pasajes bíblicos en los cuales usted pudiera apoyar a las personas que están pasando por esto. Sí, mire, cuando uno practica ese tipo de cosas, nosotros somos seres espirituales. Y hay un mundo espiritual que, aunque nosotros no lo podamos ver físicamente, existe. Entonces, este tipo de situaciones o de prácticas lo único que hacen, que espiritualmente abren puertas para que el enemigo pueda llegar a tu vida. Y cuando suceden este tipo de prácticas, el enemigo se inicia a manifestar en tu vida de diferentes formas. Cuando yo practicaba esto, nunca tenía conocimiento, ni tampoco en su momento llegué a pensar, porque por ignorancia, que iba a abrir puertas espirituales a través de las cuales el enemigo iba a venir a causar ciertos estragos en mi vida. Una de esas puertas espirituales, yo recuerdo que al paso del tiempo, el enemigo el diablo, Satanás, me empezó a atormentar a través de sueños. Sucede que como tenía puertas espirituales que había abierto a través del ocultismo, empezaba a tener sueños donde sientes que alguien te está asfixiando, que se te sube el muerto, sientes que alguien te quiere matar, que te van persiguiendo. Llegas a tu casa, llegas a algún lugar y te sientes atormentado por el miedo, sientes que alguien te quiere hacer daño, sientes que te van persiguiendo. Entonces empiezan a operar ciertos espíritus diabólicos que te están oprimiendo, que están manejando tu vida. Y esos espíritus vienen a traerte miedo, un miedo sobrenatural. Vienen a quitarte la tranquilidad en tu descanso, porque te duermes y sueñas sombras. Yo soñaba que me perseguían, que se me montaban, que me querían matar, muchas sombras que me perseguían. Entonces yo no sabía debido a qué estaba pasando esto, hasta que gracias a Dios conocí su palabra, conocí el mundo espiritual. Y fue cuando pude identificar que lo que había sucedido, que a través de este tipo de prácticas abrí puertas a espíritus malignos que empezaron a invadir mi espíritu y empezaron a querer gobernar mi vida. Y es por lo que soñaba ese tipo de situaciones que le acabo de mencionar. Tenía en ocasiones momentos donde yo estaba solo y veía que pasaban sombras, oía voces que me hablaban. Entonces son espíritus de tormento, de miedo, de intranquilidad. Y eso es algo que empieza a operar en las personas. Y muchas de las veces ese tipo de espíritus lo que provocan es que llevan a las personas a que se suiciden, a algunos que se enfermen, a algunos otros que queden locos, a algunos otros esquizofrénicos, porque se abrieron ciertas puertas al enemigo a través del ocultismo. Y eso para nada que va a venir a bendecir tu vida, aunque en primera instancia parece que así es. Sin embargo, a un mediano largo plazo te vas a dar cuenta
que solamente era un vil engaño para caer en la trampa del diablo y de una u otra manera el diablo viniera a hurtar, a matar o a destruir tu vida. Y mencionaba hace un momento acerca de si les podría citar algo con respecto a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a leer Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. ¿Ok? Dice la palabra de Dios: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Dice el versículo 12: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Amén. Cuando yo leo esta parte de la palabra de Dios, que es Deuteronomio 18 del 10 al 12, yo me doy cuenta que estaba practicando algo que a Dios no le agradaba. Así es. Entonces, cuando yo leo esto, entró un temor, pero ahora un temor reverente dentro de mí. Gloria a Dios. Y cuando entra ese temor reverente dentro de mí y me doy cuenta que estaba haciendo una práctica desagradable a Dios y que de esa manera Dios no me podía bendecir, entonces a través de ese temor yo lo que hice, empecé a quitar de mi casa, de mi cuarto, todos los amuletos que había adquirido y empecé a dejar de practicar ese tipo de cosas que venía haciendo. Yo recuerdo que hay unas bolsas de un tamaño mediano, le dicen, de esas que se usan como para la basura. Compré 2 bolsas y las llené, 2 bolsas llenas de amuletos y de cosas que tenía, de santería, de ocultismo, que me habían ofrecido, y todo lo que me ofrecían lo compraba con tal, porque yo me sentía ya muy perseguido, me sentía envidiado. Entonces yo recuerdo que llené 2 bolsas grandes, medianas, de esas bolsas negras para la basura. Entonces vi en la palabra del Señor que esto lo tenía que destruir y sacar de mi vida, si es que yo quería que Dios me bendijera. Y así lo hice. Me armé de valor, no fue fácil, le aclaro, no fue para nada fácil. Me armé de valor, saqué esas bolsas, las llevé a un monte y en el monte las destruí. ¿Por qué no las regalé? Porque son cosas que acarrean maldición a la vida del ser humano. Y si eso en su momento vino a ser una maldición a mi vida, obvio que al darme cuenta yo no quería que esto fuera una maldición para la vida de otros. Y antes de continuar, quiero compartirle otro pasaje bíblico en Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Deuteronomio 7, 26. La palabra de Dios nos menciona: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces aquí vemos que nos habla que a nuestra casa no debemos de traer cosas abominables, o sea, cosas que están en desagrado de Dios. Y todo lo que se maneja a través del ocultismo, de la hechicería, a través de la magia, aún los amuletos, son cosas abominables, veíamos hace un momento, para Dios. Entonces, al ser abominables y yo meterlas a mi casa, yo estaba metiendo maldición a mi hogar. Y la palabra del Señor aquí nos menciona que debemos de cuidar qué es lo que dejamos o qué es lo que metemos a nuestra casa. Y es por lo que yo decidí sacar eso de mi hogar, porque la Biblia dice que nosotros debemos de tener cuidado para que no seamos anatema. La palabra anatema es maldito. Entonces, para que no haya maldición en nuestra vida, es mejor que nos deshagamos de eso. Y cuando yo compagino esta parte que leímos en Deuteronomio 18, así como en Deuteronomio 7, fue lo que me dio la fuerza para sacar eso de mi hogar, sabiendo que yo le estaba abriendo puertas al enemigo, no solo ya en mi vida, sino aún en las de mi casa. Entonces yo ya no me estaba afectando solamente a mí, ya estaba afectando a los que vivían conmigo. Santo. Y fue que deseché eso de mi vida, y fue por lo que decidí por destruir.
porque si yo eso lo hubiera regalado, lo hubiera vendido, lo único que estaba haciendo es transferir una maldición. Y fue por lo que lo terminé sacando del todo, por obediencia a la palabra de Dios y porque entró un temor reverente, no como un temor de miedo que tenía anteriormente, sino un temor reverente a Dios, y por obediencia a la palabra de Dios y obediencia al Señor fue que hice ese acto. Dice la palabra de Dios: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Así es. Pues qué tremendo, ¿verdad? Ver estos versículos. Hoy en día mucha de la juventud está metida en la santería. Por ahí andan mencionando mucho un tal Eleguá. También practican el ayahuasca, es algo que está de moda, y pues sí me gustaría que se dieran la oportunidad de ellos, ¿verdad? De conocer sobre la palabra de Dios. Sé que hay otros versículos que nos vas a compartir ahorita en un momento, ¿verdad? Y pues les van a servir mucho. Solo tengo una pregunta. Si en algún momento tuviste alguna vivencia sobrenatural a causa de las cosas que estabas practicando, algún sentir de alguna presencia demoníaca. Sabemos que los demonios, pues algunos de ellos son ángeles caídos. Que nos explicaras un poquito también de cuántos rangos de espíritus hay, ¿verdad? De espíritus demoníacos, y cuáles son sus jerarquías de ellos. Sí, mire, la palabra de Dios nos habla de una jerarquía que hay en el mundo espiritual, en este caso de maldad. Hay huestes, hay potestades, hay gobernadores, dice la palabra del Señor. Con respecto a una experiencia, yo recuerdo que les mencionaba hace un momento, yo soñaba constantemente una sombra que se ponía en mi pecho y buscaba ahorcarme, asfixiarme. Entonces yo, queriendo luchar en contra de eso, no podía. Me quedaba totalmente paralizado, hasta el punto de que yo quería despertar y no podía. Y cuando despertaba o lograba hacerlo, despertaba asustado, con taquicardias, con mucho miedo. Yo recuerdo que cuando deseché todo eso que les estoy mencionando y dejé de practicar ese tipo de cosas, empezó a suceder algo que yo lo atribuyo que es sobrenatural, porque seguía siendo atacado en el sueño. Pero ahora ya no, esa sombra, ese espíritu que se poseía arriba de mí, ya no me paralizaba, sino que ahora ya tenía yo la fuerza para forcejear en contra de él. Y llegó el momento que, al paso del tiempo, conforme yo fui leyendo la palabra, fui buscando de Dios, orando, ayunando, sucede que esas batallas, esas luchas empezaron a ser ahora distintas, porque ya posteriormente no solo forcejeaba, sino que ya ahora lo vencía. Gloria a Dios. Entonces llegó el momento que recuerdo cuando vencí en su totalidad eso que me oprimía en la noche, en los sueños. De ese entonces a la fecha no lo he vuelto a soñar. Fue una lucha espiritual que ahora entiendo y es algo sobrenatural, pero gracias a Dios que fui obediente a su palabra, fue que Él me dio la victoria, porque esa sombra, ese espíritu que se me montaba dentro de mí, hacía que perdiera el sueño, hacía que perdiera mi tranquilidad. Pero por la gracia de Dios, posteriormente, esa batalla el Señor me dio la victoria, pero para eso tuve que sacar de mi casa todo aquello que era anatema y tuve que dejar de hacer ese tipo de prácticas, porque toda persona que practica ese tipo de cosas nunca podrá estar en victoria en el reino espiritual. Así es. En un principio pareciera ser que eres victorioso, pero a un mediano largo plazo verás el resultado que es verdadero y no es más que una derrota ante el mundo de las tinieblas. Les quiero mencionar de nuevo, la brujería no es más que un engaño de Satanás que te hace creer que es la solución o la salida a tus problemas, cuando lo único que está haciendo es que te mete en más problemas de los que tú ya traías anteriormente. Así también, otra de las cosas que con respecto a una experiencia espiritual, yo recuerdo que oía constantemente voces, veía sombras, decían mi nombre y yo volteaba y no había nadie, me asustaba. Veía que pasaban sombras y yo, al voltear fijamente si había pasado alguien,
ningún ser humano estaba ahí, ningún objeto, ningún animal. Entonces, conforme Dios me fue limpiando de esto que fui desechando de mi casa, dejé de practicar, dejé de escuchar esas voces, dejé de ver esas sombras. Otra de las cosas que cuando yo practicaba eso, tenía un delirio de que la gente me venía siguiendo porque me quería provocar algún daño. Entonces no había paz espiritual, no había paz interior en mí. Y una de las experiencias espirituales fue que cuando Dios me dio el valor de liberarme de eso, dejé de sentir esas opresiones y persecuciones que anteriormente sentía. Y ahí fue donde vi realmente ahora la otra cara de la moneda. Porque Satanás te ofrece una cara, pero él no quiere que veas la otra. No le conviene. En absoluto. En absoluto. Te muestra una cara al parecer agradable, pero la otra cara, que es la verdadera, te vas a dar cuenta que es algo que para nada es agradable ni benéfico para tu vida. Te hace creer que te va a dar poder. Sí. ¿Verdad? Gloria a Dios. Sí, en esa situación, fíjese que yo les mencioné hace un momento, yo tenía un anhelo muy grande de tener el poder que tenían esas personas para poder leer las cartas y saber el futuro, el pasado de las personas, leer las manos y saber qué es lo que había pasado en su vida, qué es lo que iba a pasar. Eso, había una inquietud muy grande en mí por aprenderlo, porque yo sabía que era un poder que ellos tenían. No tenía el conocimiento así como lo tengo hoy, quién es el que se los daba. Me imaginaba un poco, pero no conocía del todo. Entonces, sucede que en esa búsqueda, buscando de ese poder, cuando yo estaba ya en el proceso que dejé de practicar más bien este tipo de cosas, que saqué todo eso de mi casa, el Espíritu Santo de Dios vino a mi vida. Y cuando el Espíritu Santo de Dios vino a mi vida, empecé a vivir cosas sobrenaturales que solo los que tienen el Espíritu de Dios podrán experimentar. Cosa que ojo no vio, cosa que tu oído no escuchó, ¿verdad? Es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y sucede que empecé a experimentar un mundo sobrenatural, pero ahora en el reino de Dios. Y cuando sucede eso, yo recuerdo que el Espíritu Santo de Dios, la Biblia habla que Él nos da dones, ¿verdad? A cada uno de nosotros. A usted le dio unos dones, a mí me dio otros dones que Él da para edificación de su iglesia. Sucede que cuando Él empezó a despertar esos dones que había en mí, yo recuerdo que iba caminando en una calle aquí de Tepatitlán, cuando escucho una voz que me habla y me dice: ahora sí tienes parte de ese poder que tú querías, y con eso te puedes hacer rico, me dijo, económicamente. Porque usted sabe que ese tipo de personas te cobran consultas, te venden amuletos, te dicen que te hicieron un mal y que tienes que darle 50,000 pesos para que ellos anulen o cancelen ese mal, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, esa voz que yo llegué a escuchar ahora en el mundo espiritual no era la voz de Dios, porque Dios nunca te va a mandar a contradecir su palabra. Así es. Ni Dios nunca te va a mandar a que hagas prácticas que Él abomina. Entonces fue cuando yo entendí que el enemigo, Satanás, me quería engañar. Y cuando yo viví esa situación, yo ya había leído parte de la Biblia. Y recuerdo que la Biblia dice que lo que nos ha sido dado de gracia de parte de Dios, tenemos que darlo de gracia, ¿verdad? Porque los dones espirituales que Dios nos ha dado no es para que nosotros lucremos con ellos, sino para que, así como se nos dieron de gracia de parte de Dios, nosotros los demos de gracia para edificación de nuestros hermanos de la iglesia. Y esa experiencia sobrenatural, ahora en el reino de Dios, creo que fue más impactante y más benéfica que cualquiera otra de las que tuve anteriormente. Porque ahora con toda seguridad yo le puedo mencionar que lo que se nombra hechicería, magia, muchas personas me dicen, es que es magia blanca. Sea magia blanca, rosita, amarilla, morada, negra, es magia. Y como tal, la palabra de Dios la condena. Y en ese punto yo sí le quiero aclarar, porque mucha gente se confunde. Tristemente hay personas que van con ministros de religiones y les dicen, es que yo estoy practicando, pero es magia blanca. Ah, no te preocupes, me he topado casos de esos. Hasta les pasan las velas, ¿verdad? Inclusive les venden las velas, ¿verdad?
mira, pon esta vela y llévasela al que te está haciendo el trabajo para que te sea de mayor bendición. Sucede que yo me di cuenta de personas que llegaron a mí y traían ese tipo de situaciones, que ya habían ido con ciertos ministros de unas religiones tradicionales que se manejan, que inclusive manejan la santería también. Y esas personas me decían que sus ministros de culto les habían dicho que no había problema porque era magia blanca. Entonces, esto es similar al que dice, ya no tomo Coca-Cola, ya tomo pura Pepsi. O sea, son iguales de dañinas, ¿verdad? Así es. Ya no tomo cerveza Corona, ya tomo pura cerveza Tecate. Ya no tomo tequila, ya tomo whisky. A final de cuentas, es lo mismo, ¿verdad? Así es. Dicen por ahí, la misma gata, solo que revolcada. Entonces, en ese punto, sea magia negra, rosa, morada, hay magia roja, magia negra, cualquier color es magia y como tal está reprobada por la palabra de Dios. A Dios. Y como tal es abominable, delante de Dios. Y como tal es una práctica que lo único que va a hacer es que abras puertas espirituales para que algunos espíritus demoníacos tomen posesión de tu vida, te lleven a la enfermedad, a la ruina familiar, a la ruina económica, te lleven a la quiebra, te lleven al suicidio, porque es la función que cumplen ellos. Pero para eso, primero empezaron por seducirte, te empezaron por conquistarte. ¿A través de qué? De que te empezaron a dar cosas, pero después te las quitaron y con intereses. Así es. Eso es un tema muy delicado, ¿verdad? Muchas de las personas no conocen, ni siquiera saben que hay un mundo espiritual, el cual nos rodea. Están faltos de conocimiento, como dicen Oseas, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y a causa de eso, pues ellos, por su ignorancia, practican estas cosas y pues lo único que viene a sus vidas es ruina y destrucción, ¿verdad? Yo he tenido algunas experiencias, ¿verdad? Con el mundo espiritual. No de esa manera, pero sí, pues le puedo asegurar a las personas que es algo real. Con base a la santería he tenido algunas experiencias, algunas luchas, algunas guerras espirituales con esto, y pues lo hablo delante de Dios, es algo real, es algo verdadero, y por lo cual tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Tenemos que sacar todo eso de nuestras vidas. Sí me gustaría que les dieras algo un poco más como más a detalle de qué fue lo que tú hiciste. O sea, qué fue lo que en algún momento le leíste la mano a alguien, en algún momento estuviste volteando al cielo a ver las estrellas, o sea, algo más allá. Sé que nos tocó coincidir, ¿verdad?, en un encuentro, no voy a mencionar el nombre, ¿verdad?, pero nos ponían a practicar ese tipo de cosas, o lanzando a las personas al suelo, ¿verdad? Poníamos las manos y los echábamos al suelo. Y pues sí me gustaría que platicaras un poquito sobre ese tema también, para que tengan cuidado. Sí, mire, una de las cosas que yo, cuando quise profundizar más en el conocimiento de esto, por la gracia de Dios, fue cuando me encontré con Jesucristo y con su palabra. Nunca llegué a leerle las manos a una persona, nunca llegué a leerle las cartas a una persona. Yo fui a que eso lo hicieran conmigo. Sin embargo, yo nunca lo llegué a hacer con nadie más. Aquí yo quiero aclarar algo. El hecho de que yo haya ido a que eso lo hicieran conmigo y yo no lo haya hecho con nadie más, no significa que yo no haya sido partícipe de ese acto. Así es. Sea que tú vayas a que te lean la mano, o sea que tú lo hagas, ambas cosas las abomina y Dios las desprecia. Sea de una o sea de otra manera. Eso sí quiero aclarar. Porque muchas personas dicen, es que yo nunca he leído la mano. Me la han leído, pero yo nunca la he leído.
Tanto, dicen por ahí, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata, ¿verdad? Sí. Y ambas cosas, ambas posturas son brujería, son hechicería. Fíjese que una de las cosas que la finalidad de los hechiceros es robar la voluntad del hombre. Dios nos ha dado una voluntad, un libre albedrío a nosotros. Y los hechiceros, los brujos, los que tienen las manos, las cartas, te venden amuletos, hacen trabajos de limpias, de amarres, de prosperidad financiera, etc. Lo único que están buscando es robar la voluntad del ser humano. Recordemos que Dios nos dio una voluntad y que Él respeta nuestro libre albedrío, así como nuestras decisiones. Aunque muchas veces nuestras decisiones no estén en común con su palabra, pero Él aún respeta las decisiones que tomemos. Entonces, el enemigo, a través de los brujos, de los encantadores, siempre va a buscar robarle la voluntad al hombre, para que el hombre haga lo que el brujo, lo que el adivino, lo que el hechicero quiere que él haga. Y eso es algo totalmente perverso y demoníaco. Muchas personas van que les hagan un amarre porque quieren obligar a X persona a que sea su pareja. Eso no es algo más que diabólico y perverso, porque se tiene que respetar la voluntad de la persona. Yo sí le menciono algo, muchas personas también dicen, es que esto no existe. Yo les digo con toda seguridad que es algo que existe. Sin embargo, el hecho de que usted me pueda decir u otra persona, no, para mí eso no existe, eso no le quita el total poder a lo que está operando, ¿verdad? Así es. De todas maneras, hay un poder que está operando, así usted no crea que existe ese poder. Hay mucha gente que dice, Dios no existe. No porque digan Dios no existe, Dios va a dejar de existir. ¿Me entiendo? Así es. Entonces, de igual manera esto, no porque la gente diga yo no creo que exista, va a anular el poder que hay en esto. Lo que también yo le quiero comentar, que la palabra del Señor dice que una vez que el Espíritu de Dios mora en nosotros, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén, amén. Entonces, una vez que el Espíritu de Dios llega a la vida de un ser humano, ese ser humano, hay alguien más grande que todo ese poder oculto y sobrenatural satánico que está operando ahora en él y que lo va a hacer salir victorioso. Así es. Lo que sí también le quiero aclarar en este punto, porque muchas personas que se han acercado conmigo manejan la cuestión de los amuletos, que también este punto no quiero dejar de pasar de largo. Personas me dicen, miren, yo tengo esta estampita de X persona, de X estatua, no lo sé, porque me va a ayudar a librar tal enfermedad. Yo tengo esta medalla porque esta medalla me va a librar de tales espíritus. Yo lo que sí le quiero mencionar, que la Biblia nos condena el uso de los amuletos, porque el ser humano no debe de poner su confianza y su seguridad ni en un pedazo de metal, ni en un pedazo de madera, ni en una estampa de plástico, ni en una imagen de ninguna persona, porque nuestra seguridad debe de estar en Cristo. Así es. Entonces, es una de las cosas que yo pienso que gran parte de las personas caen en ese engaño porque no conocen el poder de Jesucristo y de su palabra. Amén, amén. Muchas personas caen en ese tipo de engaño porque desconocen el poder que hay en el reino de Dios. Y queriendo buscar solución, sanidad, prosperidad, la buscan en el lugar equivocado. La palabra del Señor primeramente nos manda que seamos salvos, primero antes que todo. Pero la palabra del Señor no está peleada con la prosperidad. La palabra del Señor también nos habla acerca de que Dios nos quiere prosperar físicamente, económicamente, emocionalmente. Entonces, cuando una persona acude con un tipo de personas, brujos, hechiceros, adivinos, va buscando la prosperidad económica, la sanidad de su cuerpo, la solución a un problema. Note aquí, pastor, lo que buscan ellos en el reino de las tinieblas, lo pueden obtener. Amén. Y mayor en el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que en el reino de Dios no vas a tener que pagar consecuencias graves y severas por lo que Dios hace contigo o por lo que Dios te ha entregado. Pero en el reino de las tinieblas sí tendrás que pagar grandes y severas consecuencias por aquello que en su momento Satanás o alguno de sus achichincles te entregaron.
Hay personas que hacen pactos con la muerte, le nombran ellos, porque santa no es. Para nada. Y les da cosas, pero al rato, si le prometen algo y no le cumplen, se las cobra o les quita aquello que más quieren. Entonces es sumamente peligroso meterse en ese tipo de terrenos. Ni yo los invito que no lo hagan ni siquiera por curiosidad. La tentación mató al gato. Totalmente, totalmente, porque así sea jugando por curiosidad, el diablo no juega a ser diablo. Y es una de las cosas, es una de las cosas que sí quiero aclarar. Por favor, tengan mucho cuidado de no hacerlo ni por curiosidad, ni aún siquiera jugando. Así es algo que es real y que si tú no tienes cuidado con ello, tendrás que pagar graves o severas consecuencias. Y también invitar a los papás, ¿verdad?, a que estén al cuidado de los niños, porque yo recuerdo como en la primaria que hacían un juego con unos lápices, que Verónica y cosas así, y pues quizá no le den la importancia que le tienen que dar. Entonces, pues ahora que están escuchando todo esto, espero y les haga tomar conciencia, ¿verdad? Y cuidar más de sus niños, porque también en lo que pueden ver en las redes sociales, ¿sí? Pues algunas otras palabras que quiera decir para despedirnos del video. Sí, mencionarles una vez más, ya como conclusión, todo lo que el ser humano busca en un lugar equivocado, en un camino equivocado, como la hechicería, como el ocultismo, lo pueden encontrar y aún más grande dentro del reino de Dios. Les invito que en lugar de buscar en lugares oscuros, los busquen dentro del reino de Dios. La luz. La palabra del Señor nos dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Entonces, cuando yo voy y busco la respuesta, la solución a mi enfermedad, a mi problemática, en el área del ocultismo, lo único que voy a terminar son con ataduras espirituales. Pero si yo voy y busco la solución a los pies de Cristo y busco la solución en Dios, quedaré no solo sanado, sino también quedaré libre. Y es lo que yo sí quiero mencionarles. Las cosas espirituales existen. Hay un mundo espiritual que existe, que aunque tú no lo puedas ver, está a tu alrededor. Y es algo que nosotros debemos de tener en consideración y tener cuidado y tratar de aprender más acerca de ello. Porque la ignorancia de esto ha hecho que muchas personas estén encadenadas, atrapadas, algunas fracasadas, algunas hasta muertas, por haber caído en la trampa de Satanás, que es el ocultismo. Pues gracias de nuevo a cada uno de ustedes. Gracias por darse la oportunidad de haber llegado hasta aquí. Les pedimos de favor que se suscriban a la página de YouTube. Vamos a estar compartiendo muchos más testimonios poderosos. Van a ser de beneficio para muchas personas. Dios los bendiga. Que estén bien. Bendiciones.